El primer libro de Crónicas se abre de una manera que, a primera vista, puede parecer inesperada. Comienza con genealogías extensas, nombres que recorren generaciones desde Adán hasta el período posterior al exilio. Pero lejos de ser una simple lista antigua, estas genealogías cumplen una función profunda. Establecen identidad. Después de la caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico narrado al final del segundo libro de Reyes, el pueblo necesitaba recordar quién era, de dónde venía y cuál era su lugar en el propósito eterno de Dios. El cronista retrocede hasta Adán, conectando la historia de Israel con la historia universal de la humanidad. Luego avanza por la línea de los patriarcas, destacando especialmente la tribu de Judá y la línea de David. No es una selección accidental, es teológica. El énfasis recae sobre la promesa davídica y sobre el centro espiritual representado por Jerusalén. A diferencia de los libros de Samuel y Reyes, que presentan tanto los éxitos como los fracasos de David con notable franqueza, el primer libro de Crónicas adopta una perspectiva distinta. No niega la historia, pero la enfoca selectivamente. El objetivo no es repetir cada detalle, sino resaltar aquello que edifica la identidad espiritual del pueblo restaurado. Después de las genealogías iniciales, la narrativa retoma la transición entre Saúl y David. La muerte de Saúl se presenta como consecuencia de su infidelidad. Consultó a una adivina y no guardó la palabra del Señor. Este juicio breve establece un principio claro. El liderazgo se sostiene por obediencia. Entonces surge David. El cronista no dedica mucho espacio a sus conflictos personales, como el episodio con Betsabé. En cambio, centra la atención en su papel como organizador del culto y consolidado del reino bajo la dirección divina. David conquista Jerusalén y la establece como capital política y espiritual. La ciudad se convierte en el corazón del relato. Uno de los momentos centrales es el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. La primera tentativa fracasa porque no se sigue el orden establecido para su transporte. Usa toca el arca y muere, recordando que la santidad divina no puede ser tratada con ligereza. David aprende la lección y la segunda vez organiza el traslado conforme a la ley. Cuando el arca finalmente entra en la ciudad, lo hace con celebración, música y adoración exuberante. David danza delante del Señor con intensidad que refleja gozo genuino. El cronista presenta este evento como símbolo del deseo de colocar la presencia divina en el centro de la nación. El pacto con David ocupa lugar prominente. Dios le promete una casa permanente, un linaje que no será eliminado. Aunque David desea construir un templo, la tarea será realizada por su hijo. Sin embargo, la promesa del trono eterno resuena como hilo conductor de esperanza. Gran parte del libro está dedicada a la preparación para la construcción del templo. Aunque David no lo edificará, organiza materiales, asigna responsabilidades, estructura divisiones sacerdotales y levíticas, establece músicos, porteros y servidores. Esta sección revela un detalle fascinante. La adoración organizada es presentada como prioridad nacional. No se trata solo de edificar un edificio, sino de ordenar la vida espiritual del pueblo. El cronista describe minuciosamente las funciones de los levitas, cantores y sacerdotes. La música tiene un lugar central. Instrumentos, coros y salmos forman parte de una adoración estructurada. El énfasis muestra que el culto no es improvisación, sino servicio reverente y preparado. También se detallan las conquistas militares de David, pero no como exaltación personal, sino como evidencia de que Dios le daba victoria. Cada triunfo es atribuido al favor divino. El reino se expande, los enemigos son sometidos y la estabilidad se consolida. Al acercarse el final del libro, David reúne al pueblo y entrega instrucciones públicas respecto al templo. Presenta a Salomón como el escogido para la tarea. Ofrece recursos personales en abundancia y motiva a los líderes a contribuir voluntariamente. La respuesta es generosa. El pueblo da con alegría, reconociendo que todo proviene del Señor. David ora con humildad, declarando que nadie puede ofrecer algo que no haya recibido primero de Dios. Este momento culminante es profundamente teológico. Afirma que la soberanía divina abarca riqueza, poder y gloria.
El reino humano es reflejo temporal de un reinado mayor. La oración final de David reconoce la pequeñez del hombre ante la grandeza eterna de Dios. El primer libro de Crónicas concluye con la muerte de David y la afirmación del reinado de Salomón. El enfoque no está en tensiones políticas, sino en continuidad ordenada bajo la promesa divina. Desde una perspectiva histórica, el libro fue probablemente compilado después del exilio babilónico. Su propósito parece ser fortalecer la identidad del pueblo que regresaba a una Jerusalén reconstruida. Al destacar el linaje davídico y el templo, el cronista reafirma que, aunque hubo juicio, el propósito de Dios sigue vigente. Teológicamente, el libro enfatiza varios temas centrales. Primero, la importancia de la adoración correcta y reverente. Segundo, la fidelidad de Dios a sus promesas, especialmente el pacto davídico. Tercero, la centralidad de Jerusalén como lugar escogido. Y cuarto, la responsabilidad del liderazgo de actuar conforme a la voluntad divina. Una peculiaridad notable es el tono esperanzador. A diferencia de Reyes, que termina con destrucción y exilio, Crónicas mira hacia atrás para reconstruir confianza. No ignora la historia, pero la interpreta desde la perspectiva de restauración. El énfasis en las genealogías también comunica que cada nombre importa. Cada generación forma parte de una cadena mayor. Incluso después del exilio, la identidad no se perdió, fue preservada. En términos literarios, el libro utiliza fuentes previas, pero reorganiza el material para subrayar la dimensión espiritual. La figura de David emerge casi idealizada, no para ocultar su humanidad, sino para presentarlo como modelo de liderazgo devoto y organizador del culto. El mensaje final que resuena es que la historia de Israel no depende exclusivamente de poder militar ni de estabilidad política, sino de fidelidad al pacto y centralidad de la adoración. Aunque el templo aún no ha sido descrito en su construcción, eso ocurrirá en el siguiente libro, la preparación detallada muestra que la obra de Dios requiere planificación, generosidad y compromiso colectivo. Así, el primer libro de Crónicas no es simple repetición histórica. Es una reinterpretación con propósito pastoral. Invita al pueblo restaurado a mirar su pasado no solo con memoria, sino con esperanza. Les recuerda que su identidad está anclada en promesas antiguas, que la adoración es su fundamento y que el trono de David sigue siendo señal de un plan mayor que aún se despliega. En medio de nombres antiguos y estructuras organizativas, el libro susurra una verdad duradera. Dios preserva su propósito a través de generaciones, y cuando el pueblo centra su vida en la presencia divina, encuentra dirección para el futuro, incluso después de la disciplina del pasado.